tratamiento. Entonces, inicialmente vamos a definir lo que es la neutropenia febril. Entonces, la neutropenia febril se define como la aparición de una fiebre en una toma mayor a 38,3 grados centígrados o, digamos, una toma sostenida de 38 grados centígrados o mayor durante más de una hora. Lo que significa que, por ejemplo, si mi paciente llega y yo le tomo la temperatura en este momento y tiene 38 grados centígrados y luego dentro de una hora sigue teniendo esa misma temperatura, entonces ya estoy considerando que pues es un criterio como para yo considerar que mi paciente puede llegar a tener neutropenia febril. Sin embargo, pues la fiebre no va acompañada sola, sino que también va con un recuento absoluto de neutrófilos menor a 500 células por microlitro. O, digamos, una tendencia de que si yo llego a tener 1000 células o menos por microlitro, esta tiende a descender hacia 500 o menos. Esto más adelante lo voy a explicar cómo nosotros podemos llegar a calcular o esperar este descenso en las siguientes 48 horas, pues, de los neutrófilos. Sin embargo, pues, esta enfermedad, pues, es específica pues de los pacientes oncológicos, debido a que pues representa una de las complicaciones más graves y sobre todo más frecuentes del tratamiento quimioterapéutico pues en pacientes con cáncer. Entonces, ahora hablando un poco de epidemiología, voy a pues tomar estas tablas que fueron digamos tomadas del Centro Cancerológico Colombiano, en donde se hizo un estudio de incidencia entre el año 2017 y el 2021. Entonces, acá nosotros podemos ver que realmente desde los 0 años hasta incluso de los más de los 65, el cáncer ha sido muy insidioso en Colombia. Cada año se presentan cada vez más y más casos, lo que hace que pues este tema sea muy importante, ya que como les había mencionado previamente, la neutropenia febril pues es una de las complicaciones más recurrentes, pues digamos, en esta enfermedad. Quiero que nos fijemos acá un segundo, sobre todo en la leucemia. Ya más adelante les voy a explicar el por qué. Pero pues inicialmente en leucemia, tanto en hombres como en mujeres, desde los 0 hasta los más de 65 años, entre 2017 y 2021 se presentaron aproximadamente 4.635 casos. Otro dato importante que me gustaría resaltar y por lo que les pedí que recordaran un poco pues el dato de la leucemia es que la incidencia más alta está en pacientes con neoplasias hematológicas. Entonces, como nosotros sabemos, pues la leucemia en sí pues es el cáncer que afecta a las células hematológicas del cuerpo. Entonces, si nosotros cogemos este 80% de la prevalencia que tiene, pues digamos, la aparición de esta enfermedad durante todo el tratamiento de esta misma, nosotros podemos, digamos, estimar que más o menos entre 2017 y 2021, de estos 4.635 pacientes, más o menos 3.722 llegaron a desarrollar, pues, esta complicación derivada de pues el tratamiento quimioterapéutico. Sin embargo, pues esta no es exclusiva de las neoplasias hematológicas, sino que pacientes con tumores sólidos pues tienen una incidencia menor que oscila entre el 10 y el 50%, y pues esto más o menos como que depende del esquema quimioterapéutico que pues esté presentando. La mortalidad con respecto a esta enfermedad oscila más o menos entre el 7 y el 16%. Normalmente esta es una enfermedad que se tiene que tratar casi que en la primera hora de llegada de nuestro paciente. Sin embargo, pues gracias a los avances científicos y digamos a la actualización de guías para tratar esta enfermedad, se ha logrado mucho reducir la mortalidad, ya que es muy fácil nosotros como médicos llegar a identificar un paciente que nos llega con neutropenia febril. Eso nos da como una chance de poder actuar a tiempo y evitar que esta tasa de mortalidad se aumente más de lo que pues normalmente debería ser. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo? Entonces, hay varios factores de riesgo. Primero vamos a empezar con los factores de riesgo que están relacionados con el paciente. Entonces, la edad avanzada, las comorbilidades que nuestro paciente, aparte de tener de base la enfermedad pues oncológica y que venga con un tratamiento quimioterapéutico, pues que nuestro paciente venga, por ejemplo, con diabetes mellitus, con hipertensión, con hipo o hipertiroidismo, digamos como que todas estas comorbilidades son muy importantes, que venga con falla cardíaca, con EPOC. El estado funcional debilitado, pues como nosotros sabemos, pues los pacientes oncológicos durante su tratamiento, pues tienden a debilitarse un poquito. Entonces, si durante
al momento de la llegada de nuestro paciente, nosotros realmente lo vemos, digamos, como que bastante debilitado, que se nota como muy decaído, pues digamos como que esto es un factor de riesgo que nosotros también debemos tener en cuenta y pensar como, uy, tengo que prestarle más atención a este paciente porque ya viene debilitado de base. La desnutrición. La desnutrición es muy importante, pues porque ya como más adelante les voy a explicar, la quimioterapia, a pesar de que llega a atacar el cáncer, también debilita bastante el cuerpo. Entonces, si nuestro paciente no tiene un buen estado de nutrición, pues más encima de que el estado, el cuerpo está comprometido y pues no tiene, digamos, como que los suficientes recursos como para atacar una infección, si nuestro paciente está desnutrido, pues realmente él está comprometido y pues tiene más chances de contraer una infección, al igual que con la hipoalbuminemia. Como todos sabemos, pues la albúmina es una proteína sérica que se encarga del transporte de nutrientes y pues diferentes factores en la sangre, lo que hace que pues si nosotros tenemos hipoalbuminemia haya menor transporte de este tipo de nutrientes y nuestro paciente también tenga un riesgo para desarrollar una infección. Y los factores de riesgo relacionados con la neoplasia o el tratamiento. Entonces, era lo que les mencionaba previamente, el tipo de tumor, si es un tumor hematológico o sólido, y el esquema de quimioterapia que esté teniendo, ya que hay esquemas que son mucho más agresivos y pues pueden tener una acción mielosupresora mucho más grande de lo normal. Entonces, les voy a hablar un poco sobre la quimioterapia. ¿Qué es la quimioterapia? Pues de por sí, la quimioterapia, como bien lo dice su palabra, es una terapia química que básicamente lo que va a hacer es inducir un estado citotóxico en la célula. El cáncer, pues en sí es una enfermedad en donde las células pierden de alguna u otra forma, pues digamos como que todos esos puntos de control que tiene la misma célula para no tener replicaciones con mutaciones o replicaciones ilimitadas, o por ejemplo, si hay acortamiento de telómeros, si la célula ya debe entrar en un estado de senescencia, que ésta pueda salir del ciclo celular. El cáncer lo que hace básicamente es que todos estos controles se pierdan. Sin embargo, al nosotros con la quimioterapia inducir este estado citotóxico, estamos haciendo que pues básicamente se provoque un daño irreversible en la célula, lo cual lleve a la apoptosis y la necrosis pues de la misma y hasta se deje de replicar. Sin embargo, el problema de esto es que la quimioterapia no es selectiva. Significa que sí, efectivamente, va a atacar el cáncer, pero también va a atacar el resto de las células del cuerpo. Entonces, los tejidos que se van a ver más afectados van a ser la médula ósea, el epitelio digestivo y los diferentes epitelios del cuerpo, los folículos pilosos, lo cual nos va a dar como resultado pues la alopecia, que es característica en los pacientes que están con un tratamiento quimioterapéutico, va a afectar las gónadas, lo cual nos va a dar infertilidad transitoria. Entonces es muy importante entender que no solo se va a atacar el cáncer, sino que también el resto del cuerpo se va a ver un poco comprometido. Entonces, ahora vamos a pasar a hablar un poco sobre la fisiopatología. Para iniciar, me gustaría hablar un poco sobre la hematopoiesis y el efecto que tiene la quimioterapia sobre esta misma. Entonces, como nosotros sabemos, los neutrófilos provienen de progenitores mieloides, una célula hematopoyética, digamos, mayor que está ubicada en en la médula ósea. Y a partir de esta célula hematopoyética, nosotros vamos a ir generando las diferentes familias hasta llegar a todas las células mieloides que pues nos van a derivar, lo que son, por ejemplo, los eritrocitos, las plaquetas, los basófilos, los neutrófilos, los eosinófilos, los monocitos y los linfocitos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como les había comentado previamente, lastimosamente la quimioterapia no es selectiva, entonces va a empezar a atacar estas células hematopoyéticas como madre que van a como dar el resto de las células mieloides del cuerpo, lo que significa que por un lado va a haber menos producción de células y por el otro lado, pues esta producción de células no va a ser la mejor, ya que pues sí, puede que la célula siga produciendo las células, pero estas células van a ser hipofuncionantes, ya que como las células van a estar un poco dañadas, no se van a lograr crear, por ejemplo, neutrófilos de la misma calidad que se crearían si la célula original no estuviera dañada. Sin embargo, pues me gustaría resaltar acá un pequeño término que se llama el tiempo de Nadir. ¿Qué es el tiempo de Nadir? Básicamente, el tiempo de Nadir es como una estimación de los días posteriores a la quimioterapia en donde el recuento de neutrófilos va a estar por el piso. O sea, es el tiempo en el que realmente los neutrófilos van a estar más bajos y es el momento en donde nosotros tenemos que estar más pendiente de nuestro paciente. Es por eso que con este tiempo de Nadir nosotros podemos más o menos predecir en qué momento nuestro paciente va a tener los neutrófilos más bajos y en qué momento es en el que
pues nuestro paciente tiene una inmunosupresión tan grande que es muy receptivo a infecciones de su ambiente o infecciones propias del cuerpo. Entonces, esto ocurre entre los 7 y 14 días post quimioterapia, pues digamos como que depende del fármaco. Sin embargo, pues si nosotros sabemos que tenemos un paciente que tal vez es recurrente en neutropenia febril y que acaba de recibir su quimioterapia, tenemos que estar pendiente más o menos en estos días de que realmente su recuento de neutrófilos va a estar muy, pero muy bajo. Igualmente, los neutrófilos, después de este tiempo de NAIR, van a tender a recuperarse y las células van a tender a recuperarse y volver a subir el número total de neutrófilos. Sin embargo, esto depende de qué tan dañada esté la médula ósea. Si realmente la médula ósea y las células progenitoras de los neutrófilos están muy dañadas, pues digamos como que este recuento no va a volver a subir. Pero si digamos no hay un compromiso muy exagerado, pues vamos a tender a recuperar los neutrófilos. Ahora, la disfunción neutrofílica, que era básicamente lo que les mencionaba, que la quimioterapia no solo nos va a reducir el número de los neutrófilos, sino que también va a afectar la función de las mismas. Entonces vamos a ver afectaciones en la quimiotaxis, en la adhesión de estos neutrófilos a los tejidos o a los patógenos que este mismo vaya a capturar, en la fagocitosis del mismo, en la explosión respiratoria, que básicamente es que, como todos sabemos, el neutrófilo tiene la capacidad de expulsar especies reactivas de oxígeno, pues digamos como para eliminar todos aquellos patógenos endógenos que se encuentren en el sistema circulatorio y pues eliminar la infección. Y al igual, la formación de las mallas neutrofílicas extracelulares que también ayudan a captar los neutrófilos, los patógenos, perdón, y pues procesarlos. Eh, digamos como que los agentes biológicos propios de la quimioterapia son los que realmente nos van a deprimir esta inmunidad celular y humoral, lo que hace que, pues, como les había mencionado previamente, el cuerpo esté muy abierto a recibir cualquier tipo de infección. Entonces, ahora vamos a hablar un poco sobre la pérdida de las barreras anatómicas. Si recuerdan, previamente les había mencionado de que no solo se iba a ver afectado, digamos, las células mieloides o, por ejemplo, las células de los folículos pilosos, sino que también se iban a ver bastante afectados las células mucosas y los diferentes epitelios que tenemos en el cuerpo. Entonces, es por eso que ante cualquier, digamos, como que cambio que pueda llegar a generar una lesión en las mucosas, pues realmente vamos a perder esa barrera física que nosotros tenemos, pues para protegernos de los patógenos. Entonces, por ejemplo, digamos que se nos forma una úlcera en el tracto gastrointestinal, ¿sí? Como podemos ver en la imagen. Entonces, normalmente el epitelio sería capaz de, pues digamos, medio solucionar esa úlcera, que no llegue a avanzar tanto, pero pues como realmente el epitelio está muy debilitado, pues va a haber una translocación bacteriana desde el microambiente gastrointestinal hasta pues la sangre, lo que nos puede como causar una bacteremia. Es por eso que la quimioterapia también tenemos que tener muy en cuenta de que las infecciones no solo pueden venir de nuestro ambiente, sino incluso de nuestro propio cuerpo, en donde las bacterias que nosotros normalmente tenemos normalmente en la microbiota, pues pueden llegar a traslocarse hacia el sistema circulatorio y pues formar esta infección. Ahora la respuesta inflamatoria y las citocinas. Entonces, normalmente los neutrófilos y los macrófagos van a tener liberación de interleuquina 1, factor de necrosis tumoral alfa e interleuquina 6. Digamos como que estas son citocinas que son proinflamatorias. Adicionalmente a estas citocinas va a haber, digamos, secreción de sustancias pirógenas, las cuales van a ser captadas por el hipotálamo y pues el funcionamiento de estas sustancias pirógenas básicamente es que le van a decir al hipotálamo como si el cuerpo estuviera un grado por debajo de lo que está. Entonces el cuerpo va a pensar como, uy, estoy un grado debajo por lo que debería estar, entonces debo aumentar mi temperatura. Y así es como se produce la fiebre y los signos inflamatorios. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la neutropenia febril? Efectivamente, va a pasar este proceso proinflamatorio en donde los neutrófilos van a llegar al sitio de la infección y van a empezar a intentar retenerla. Sin embargo, como los neutrófilos son muy pocos y el resto de las células mieloides también son muy pocas, y más encima de que son muy pocas, están hipofuncionantes, pues digamos como que la inflamación va a seguir persistente porque no se va a lograr controlar la infección. Entonces, como la infección va a seguir ahí latente, 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 los neutrófilos van a seguir trabajando, trabajando, trabajando y van a seguir secretando estas citocinas proinflamatorias, lo que hace que la inflamación realmente no cese
la fiebre tampoco cese y pues digamos como que el estado proinflamatorio y esa respuesta que nuestro cuerpo normalmente tiene ante pues una infección sea prolongada y no sea capaz de resolverse por sí sola. Si esta infección progresa, se pueden llegar a secretar endotoxinas y exotoxinas, lo cual nos va a generar aún más daño y podemos incluso llegar a un estado séptico o a un choque séptico, que digamos sería en este caso el peor de los escenarios en el que nos podríamos encontrar con nuestro paciente que nos llegue con neutropenia febril. Entonces, la progresión hacia la sepsis. Si nuestro paciente realmente nos llega con esta sepsis, o sea, y con los criterios de sepsis, que no responda a vasodilatadores, que esté hipotenso y que, digamos, no logre tener una estabilidad hemodinámica, pues nosotros tenemos que hacer una profilaxis antibiótica. Básicamente, no importa en ese momento qué microorganismo tenga nuestro paciente, tenemos que empezar a medicarlo para intentar combatir la infección, porque la sepsis puede progresar muy rápido e incluso llegar a la muerte del paciente. Sin embargo, acá es importante, y esto es algo que se debe resaltar, y es que cada clínica debe tener claro cuáles son los patógenos más comunes en su propia institución, de tal manera de que tengan un plan armado para combatir esta sepsis y que el paciente no llegue, pues digamos, como que a llegar a ese estado séptico irreversible en donde pues ya la mortalidad es muy alta. Es por eso que la epidemiología local de cada hospital debe ser muy clave, sobre todo si vamos a tratar pacientes con cáncer. Ahora les voy a hablar un poco sobre las manifestaciones clínicas. Entonces, ¿cuáles son los síntomas principales que nosotros nos vamos a encontrar en nuestro paciente con neutropenia febril? Pues digamos como que los síntomas giran muy en torno a la fiebre. Entonces, nuestro paciente va a estar taquicárdico, va a estar taquipneico, va a tener mialgias y artralgias por la secreción de prostaglandinas también del estado proinflamatorio. Entonces, nuestro paciente va a sentir dolor, va a tener escalofríos y temblores, rubor facial y sensación febril, una diaforesis intensa debido a que pues como la temperatura del cuerpo está aumentada, pues se está botando demasiada agua, lo cual nos puede llevar a que pues el paciente esté sudando demasiado y encontrarlo en un estado de deshidratación. Es por eso que pues nosotros también podemos encontrar a nuestro paciente, por ejemplo, con la perfusión distal disminuida, con el nivel de turgencia cutánea también disminuido, con las mucosas orales y nasales secas. Entonces es muy importante evaluar el estado de deshidratación de nuestro paciente porque pues digamos como que este también va a estar bastante comprometido por el hecho de que nuestro paciente esté teniendo un episodio de fiebre. Ahora voy a hablar un poco sobre focos infecciosos. Lo que les había hablado previamente básicamente era como una generalidad de lo que todos los pacientes van a tener si pues nos llegan con neutropenia febril. Sin embargo, hay ciertas ocasiones en donde la neutropenia febril va a estar ubicada en un foco infeccioso, de tal manera de que nosotros podemos decir como listo, en base a las siguientes manifestaciones clínicas, yo puedo decir que el foco infeccioso o la infección que está intentando resolver el cuerpo está ubicada en tal sitio del cuerpo. Sin embargo, pues esto pasa en el 50% de los casos. En el 50% de los casos nosotros podemos identificar cuál es el foco infeccioso y atacarlo directamente. Sin embargo, hay otro 50% de los casos en donde realmente nosotros no vamos a ser capaces de identificar el foco infeccioso debido a que pues el cuerpo está tan debilitado que puede ser cualquier foco infeccioso y realmente sería bastante complicado pues identificar de dónde nos viene la infección. Entonces vamos a empezar por el foco pulmonar, que pues es uno de los más comunes en neutropenia febril. Los signos clínicos característicos del foco pulmonar es que pues primero va a estar la fiebre persistente sin otro foco evidente, que vamos a tener a nuestro paciente con sintomatología pulmonar, como bien puede ser disnea, la taquipnea progresiva, tos seca o productiva, o sea que haya esputo, mucopurulento, lo cual nos sale de la infección de los pulmones, dolor torácico pleurítico, que básicamente el paciente al momento de inhalar y exhalar sienta dolor, que le duela respirar, hipoxemia o desaturación inexplicable, por ejemplo, que nuestro paciente venga sin ningún diagnóstico respiratorio de base y esté desaturado, hemoptisis. Digamos como que la hemoptisis no es tan común, pero pues si llegamos a tener hemoptisis, esto pues puede ser un sugestivo de una infección por aspergilosis invasora. Pero nosotros cómo realmente podemos comprobar de que pues el foco que nosotros estamos sospechando esté realmente ubicado en los pulmones. Entonces nosotros lo que primero vamos a mandar es una radiografía de tórax. Ahí nosotros vamos a poder encontrar infiltrados que pueden ser localizados o difusos. Básicamente estos infiltrados son como realmente la colección de pus
que pues va a estar ubicada en los pulmones, que realmente nos va a estar hablando de que hay una infección activa y latente. Entonces, como podemos ver en la imagen de acá, esta es un infiltrado localizado que se puede ver, pues digamos, como los caminos alveolares y broncoalveolares están, pues, digamos, más radiopacos y se puede ver, pues, digamos, una colección de pus ahí. Si nosotros inicialmente en la radiografía de tórax no logramos encontrar estos infiltrados, nos vamos a apoyar en un TAC de tórax de alta resolución, pues para confirmar este diagnóstico. De igual manera, se tiene que mandar un panel viral respiratorio con una PCR múltiple, pues para ver si el foco infeccioso viene de un virus, ya que pues como todos sabemos, pues digamos como que las infecciones víricas son más comunes en los pulmones. Y asimismo tenemos que mandar un cultivo y PCR de lavado bronquial alveolar, pues para confirmar la posible presencia de bacterias, como bien pueden ser pseudomonas o estafilococo aureus. Ahora el foco cutáneo. Espera, si quieres, Cristian, de vuelta a la diapositiva anterior, un comentario que quería hacer ahí como chiquitico. Cuando hablaste de las tres últimas cosas, del dolor torácico pleurítico, la hipoxemia de saturación y la hemoptisis, pues digamos que también hay que tener en cuenta, especialmente en este que es el paciente que nos propones, que es un paciente con cáncer, que hay otras cosas que también pueden dar esos tres signos clínicos, ¿sí? Porque si tú, digamos, le pones a cualquier persona de frente a un paciente con dolor torácico pleurítico, que tiene una hipoxemia aguda, que tiene hemoptisis, pues también va a pensar en un tromboembolismo pulmonar, ¿sí? Y pues Sí, recordemos también que el paciente con cáncer es un paciente con un estado procoagulante, ¿listo? Entonces siempre como estar atento a otras cosas. Yo sé que igualmente eso está dirigido ahorita a esta charla, ¿cierto? Que es de neutropenia febril, pero pues digamos que esos síntomas también nos pueden sugerir otro montón de cosas y hay que desplegarse un poquitico más en la clínica, como lo estás diciendo, ¿sí? Entonces pues los ayudas, ahí vienen las ayudas diagnósticas que me estás mencionando, ¿listo? Pero solamente eso. Y pues hemoptisis para que te quedes también tú y pues los que están escuchando, que no únicamente es aspergillosis invasora, sino pues también puede ser un tromboembolismo pulmonar, una hemorragia alveolar, y también puede ser aquí en Colombia y en un paciente inmunosuprimido, como es un paciente con cáncer y que está en citoterapia, tuberculosis. ¿Listo? Sigue. perfecto, gracias, Doc. Ahora vamos a hablar sobre el foco cutáneo y de tejidos blandos. Entonces, los signos clínicos más característicos que nosotros vamos a encontrar pues en nuestro paciente si llega a tener este foco es que pueda llegar a tener lesiones cutáneas aisladas o múltiples, eritema leve o un halo violáceo muy cerca a la lesión cutánea, que tenga un dolor leve o ausente al momento del tacto en esta lesión, que haya nódulos, vesículas o úlceras sin alguna causa evidente, o sea que nuestro paciente realmente no tenga una recurrencia de lesiones o cutáneas y que de un momento a otro empiece a presentar las lesiones, pues es algo que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, digamos, una infección con pseudomonas tiene, digamos, un patrón muy característico que es una lesión necrótica que se llama ectima gangrenoso. Por ejemplo, si nosotros llegamos a tener vesículas agrupadas, podemos estar sospechando, por ejemplo, de una infección vírica que puede ser por herpes o varicela zoster, o si tenemos pápulas o nódulos dolorosos múltiples, como podemos ver en la imagen, podríamos estar pensando también en un hongo, por ejemplo, un fusarium o una cándida. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro apoyo diagnóstico para realmente decir como, bueno, puede que estas lesiones nos estén hablando de que realmente el foco está ubicado en la piel y en los tejidos blandos? Entonces vamos a hacer hemocultivos y si estos salen positivos, pues digamos como que pues ya es una pequeña pista que nos da como, bueno, puede que sea así. Vamos a intentar a partir de pues la lesión tomar muestras y digamos como cultivarlas en gram para, pues, digamos, identificar realmente cuál es la bacteria y si proviene de esta, pues como para tener un poco más de conocimiento si realmente la bacteria que está causando, bacteria, virus u hongo que está causando, digamos, esta lesión cutánea, pues puede ser la que nos esté originando este proceso infeccioso. Asimismo, pues podemos hacer una PCR o inmunofluorescencia viral, pues para saber si es bacteria o virus. Con respecto a otro foco muy importante que es el foco de catéter venoso central. Entonces, pues normalmente los pacientes oncológicos van a estar canalizados, pues debido a que, pues por el tratamiento de la quimioterapia, ¿no?
Entonces, los signos clínicos más característicos en este caso, pues por un lado es la fiebre persistente, sin otro foco recurrente o digamos como evidente, que alrededor del sitio de inserción del catéter venoso central haya eritema, induración o secreción purulenta, que digamos haya dolor o sensibilidad a lo largo del trayecto del catéter, que si nosotros tocamos al paciente cerca al sitio de inserción del catéter le duela mucho, que el paciente tenga escalofríos o o esté hipotenso, o incluso que haya disfunción del catéter. Básicamente es como si hubiera un tapón que evitara que pues el contenido que lleva el catéter no esté pues llegando hacia donde debe llegar. Entonces, ¿cuál es el apoyo diagnóstico? Entonces, también vamos a hacer hemocultivos, pero van a ser dos. Entonces, vamos a tomar un hemocultivo central que básicamente es tomado directamente desde el sitio de inserción del catéter venoso central, y vamos a tomar otro hemocultivo que va a ser periférico, básicamente en otra parte del cuerpo más lejana del sitio del catéter venoso central. Entonces, a partir de esto, nosotros vamos a hacer un cultivo. Y si en 2 horas nosotros tenemos el crecimiento de la misma bacteria que fue tomada tanto en el sitio de inserción del catéter venoso central y en la otra parte del cuerpo lejana a esta, nosotros podríamos estar hablando de que realmente hay una infección que puede estar relacionada con el catéter venoso central, que normalmente pues las infecciones por catéteres venosos centrales se dan es por una infección bacteriana ascendiente, que básicamente pues durante todo el trayecto del catéter venoso hubo una infección que logró colonizar este mismo catéter y llegar hasta la sangre. Digamos como que si el cultivo pues que está más periférico al catéter venoso central tiene también digamos, un resultado de 15 o más unidades formadores de colonias, también pues se puede confirmar la infección pues por este mismo catéter venoso central. Listo. Ahora voy a hablar de otra complicación que es la enterocolitis neutropénica, o bueno, más que complicaciones como otro foco infeccioso que nosotros podemos llegar a encontrar. Entonces, ¿cuáles son los signos clínicos de esto? Bueno, la enterocolitis neutropénica básicamente es como una inflamación, sobre todo del apéndice secal, a causa pues de la infección. Entonces, en la radiografía de acá arriba, pues podemos ver que en la parte del ciego del colon, pues digamos, la pared del colon, pues no está tan agrandada. Eso nos indica de que, pues, digamos, no hay un proceso inflamatorio activo. Sin embargo, acá abajo, como podemos ver, el cambio es muy grande. La pared está muy engrosada y el ciego del colon está muy inflamado. Entonces, esto puede derivar en una peritonitis, pues a causa de la inflamación. Entonces, ¿cuáles son, digamos, como los signos clínicos que nosotros vamos a encontrar con esto? Porque es bastante parecido a lo que vendría siendo una apendicitis. Entonces, vamos a encontrar dolor abdominal intenso o localizado sobre todo en la fosa ilíaca derecha, o este dolor también puede llegar a ser difuso, pero pues normalmente se tiende a ubicar bastante en este sitio. Va a haber distensión abdominal, vamos a tener sensibilidad o signos de defensa leves ante el tacto profundo y superficial. El paciente puede llegar a tener diarrea o vómitos, sangrado digestivo, sobre todo de vías digestivas bajas, que el paciente nos llegue con hematoquesia o melenas, la fiebre persistente y pues digamos si la infección por esta enterocolitis ya está muy avanzada, pues que digamos ya llegue a tener signos de sepsis derivado de una peritonitis. Entonces, ¿cuáles van a ser nuestros apoyos diagnósticos? Como siempre, los hemocultivos, sobre todo, digamos, como enterocultivos orientados hacia las bacterias propias de la microbiota intestinal, como bien puede ser las enterobacterias. Adicionalmente, como les había mostrado previamente, vamos a realizar un TAC abdominal con contraste, en donde vamos a evaluar, pues, digamos, qué tan engrosada está la pared parietal del ciego y, pues, del ciego del colon, ¿no? En donde pues si es mayor a 4 milímetros podemos estar considerando que es una pared engrosada y que está pasando por un proceso inflamatorio. Adicionalmente vamos a realizar pruebas pues para realmente confirmar la infección como PCR, procalcitonina y sobre todo pues que como ya lo había mencionado previamente el recuento absoluto de neutrófilos esté disminuido.
El otro foco del que les voy a hablar es el foco en el sistema nervioso central. Entonces, en el sistema nervioso central nosotros podemos tener dos infecciones que pueden llegar a ser recurrentes en nuestros pacientes, el cual por uno es la encefalitis, por un lado la encefalitis y por el otro lado la meningitis. Entonces, los signos clínicos característicos de esto van a ser una cefalea persistente o de nueva aparición. ¿Qué significa esto? Que si, por ejemplo, nuestro paciente nunca antes en la vida había tenido dolores de cabeza, de un momento a otro nos llega con una cefalea muy intensa que es muy difícil de controlar, que nuestro paciente esté con confusión, que tenga alteración del estado mental e incluso pues pueda llegar a tener alteración del estado de conciencia, que esté un poco letárgico, convulsiones o un déficit neurológico focal, tal vez que nuestro paciente diga como no, doctor, digamos como que me cuesta más escribir, hacer ciertos movimientos o me trabo al hablar. Nuestro paciente también puede llegar a tener náuseas, émesis o signos de hipertensión endocraniana. Y pues digamos que tenemos que nosotros descartar la ausencia de rigidez nucal o signos meningios, lo cual nos puede estar hablando de una meningitis. Entonces, ¿cuál es nuestro apoyo diagnóstico por si nuestro paciente llega a llegar con estos signos clínicos? Tenemos que hacer una resonancia magnética cerebral con contraste, en donde nosotros podamos descartar o realmente confirmar si nuestro paciente llega a tener alguna lesión anular o nodular, lo cual puede ser los abscesos, como podemos ver en la imagen, que hay un absceso bastante grande a nivel encefálico. Y adicionalmente, tenemos que hacer una punción lumbar, ya que con esta pues estamos realmente viendo si la infección está también en el líquido cefalorraquídeo. Entonces, en esta punción lumbar, digamos como que el resultado del estudio sale con las proteínas elevadas, la glucosa baja, pues ya podríamos estar hablando de que realmente puede que exista la posibilidad, o casi que estamos confirmando, de que haya una bacteria. Esto debido a que pues las bacterias van a empezar a consumir la glucosa normal del líquido cefalorraquídeo, lo que nos va a dar como resultado esta glucosa baja. Adicionalmente, con esta punción lumbar y pues con el líquido cefalorraquídeo que nosotros obtengamos, vamos a hacer el cultivo y una PCR, lo cual pues nos va a confirmar si esta realmente es la etiología de nuestra infección. Y adicionalmente, pues también podemos hacer una PCR viral, pues por si llegamos a tener una infección vírica. Sin embargo, pues este foco, digamos, como de todos los que les había mencionado previamente, digamos como que es el menos recurrente. No es tan normal que pase, pero pues se puede llegar a presentar. Entonces, ahora les voy a hablar sobre el abordaje clínico. Entonces, vamos a hablar sobre los criterios diagnósticos para nosotros realmente decir, mi paciente tiene neutropenia febril. Este está completamente relacionado con pues la definición que les había dado previamente. Entonces, en resumen, básicamente que el recuento absoluto de neutrófilos esté menor a 500 células por microlitro o que tengamos 1000 o menos neutrófilos por microlitro y se llegue a predecir la caída de este a menos de 500 en las siguientes 24 a 48 horas, considerando el tiempo de Nadir. Y el otro criterio, que es el criterio clínico, es que nuestro paciente tenga fiebre. Entonces, que en un registro único de temperatura nuestro paciente tenga 38,5 grados centígrados o más, o que en dos mediciones separadas haya una persistencia de la temperatura de 38 grados centígrados. Entonces, con esto nosotros ya estamos diagnosticando que nuestro paciente tiene neutropenia febril. Sin embargo, me gustaría hacer como hincapié en otras definiciones importantes que pues vamos a hablar más adelante. La primera es la neutropenia profunda, que básicamente es un recuento absoluto de neutrófilos menor a 100 neutrófilos por microlitro. Digamos, como que es la neutropenia en donde básicamente los neutrófilos están muy, muy, muy bajos y nuestro paciente no tiene nada con que combatir la infección. Entonces, en estos pacientes la infección va a ser mucho más evidente y nos puede estar hablando de un alto riesgo. También vamos a tener la neutropenia prolongada. Básicamente, esta no está relacionada directamente con la fiebre. Significa que tengamos un recuento absoluto de neutrófilos menor a 500 microlitros por más de 7 días. Pero pues puede que haya fiebre, como puede que no. Pero sí o sí, este recuento tiene que estar disminuido durante estos 7 días en menos de 500. Y la otra es la neutropenia febril persistente, en donde nosotros vamos a tener el recuento absoluto de neutrófilos menor a 500 y que la fiebre nos llegue a durar 96 horas o más, lo que significa que pues no estamos logrando combatir la infección. Hay algo que no hemos descubierto o no sabemos dónde combatirla o estamos combatiendo lo que no es, que hace que nuestro paciente siga infectado y siga presentando la fiebre a pesar de que le estemos dando el tratamiento adecuado. Entonces, digamos como que esta es una pequeña clasificación que se usa
para clasificar a nuestro paciente entre alto o bajo riesgo. La primera escala se llama el score Cisne y la segunda escala se llama el score Mask. Básicamente, el score Cisne es lo mismo que el score Mask, solo que pues no los da en, digamos, en diferentes resultados. El score Cisne se encarga básicamente de darnos un porcentaje total de la probabilidad de que nuestro paciente llegue a presentar alguna complicación derivada de esta neutropenia febril. Y el score mask nos lo pone en términos un poco más sencillos, en que nuestro paciente tiene alto o bajo riesgo de desarrollar complicaciones. Entonces les voy a hablar un poco del score mask, ya que pues digamos es más exacto entre si nuestro paciente tiene alto o bajo riesgo. Este score tiene un total de 25 puntos y, digamos, entre más puntos tengas, más bajo es el riesgo. Entonces, si tú tienes 21 puntos o más, el riesgo de que nuestro paciente llegue a presentar una complicación es más bajo. Entonces, les voy a leer, digamos, como algunos ítems de el score mask. Entonces, por ejemplo, la gravedad de la enfermedad. Si nuestro paciente llega asintomático o con síntomas muy leves, nuestra puntuación es de 5. Significa que es una puntuación alta, lo cual nos va dando, pues, digamos, indicios de que tal vez nuestro paciente no pueda tener una infección tan complicada. Si tiene síntomas moderados, pues ya son 3. Y si nuestro paciente llega en un estado grave, con compromiso hemodinámico, con compromiso neuronal, con compromiso sistémico, pues ya es una puntuación de 0, lo que nos está hablando de que nuestro paciente puede estar bastante grave. Los otros ítems son que el paciente llegue con o sin hipotensión arterial, que el paciente llegue con o sin EPOC de base, que el tumor de nuestro paciente sea sólido o hemático, que nuestro paciente llegue en un estado de deshidratación y requiera, pues digamos, solución o terapia por vía intravenosa, de que cuál es la posibilidad de que nuestro paciente pueda llegar a tener un manejo ambulatorio o no. Y el otro factor de riesgo es que nuestro paciente tenga más de 60 años. Entonces, pues digamos que a partir de eso nosotros sacamos una puntuación y decimos, listo, mi paciente tiene alto o bajo riesgo y a partir de eso, digamos como que nosotros nos vamos a guiar hacia el tratamiento que le vamos a dar a nuestro paciente. Sin embargo, hay varias formas de clasificar los episodios de neutropenia febril. Entonces, primero tenemos la infección documentada microbiológicamente. Básicamente es que en esa primera hora en el que llega nuestro paciente, nosotros logramos sacar todos los estudios paraclínicos que debemos pues realizar y logramos identificar el microorganismo que está afectando a nuestro paciente. La otra forma de clasificar el episodio es la infección clínicamente documentada. Básicamente, nosotros ya sabemos de dónde viene la infección, o sea, tenemos un foco claro, como bien puede ser, por ejemplo, el pulmonar, el gastrointestinal o el del sistema nervioso, pero pues digamos como que no tenemos muy claro cuál es la bacteria que está atacando a nuestro paciente. Sin embargo, sabemos de dónde está viniendo la infección. Y por último, tenemos la fiebre inexplicable. Básicamente, esta es la clasificación en donde nosotros vamos a estar más perdidos. No sabemos cuál es el microorganismo que está atacando a nuestro paciente y tampoco sabemos cuál es el foco que lo está atacando. No hay ninguna evidencia paraclínica, radiológica, microbiológica que nos diga qué es lo que está atacando a nuestro paciente. Y pues por eso se clasifica como fiebre inexplicable. Entonces, ahora voy a hablar un poco sobre la evaluación clínica inicial dirigida. Entonces, inicialmente, cuando nos llega nuestro paciente, vamos a realizar una anamnesis muy rápida, en donde vamos a indagar por el tipo de enfermedad de base que tiene nuestro paciente, la quimioterapia recibida y cuál es el esquema en el que lo está recibiendo, ya que ahí podemos clasificar entre si es, digamos, una quimioterapia más agresiva o menos agresiva. Si ha tenido infecciones u hospitalizaciones previas que nos puedan estar hablando de una recolonización, cuáles son las vacunas que el paciente tiene de base, tal vez si está desprotegido contra algún patógeno, cuáles son los antecedentes epidemiológicos de enfermedades transmisibles o contactos epidemiológicos que haya tenido el paciente, básicamente si estuvo en contacto con alguna persona que estuvo enferma, que haya tenido alguna infección recientemente, que haya estado en un lugar que, digamos, sea recurrente en ciertas infecciones o en ciertas enfermedades. Entonces, esto también nos puede ayudar bastante a orientarnos hacia pues digamos, cómo realizar, pues digamos, el resto del tratamiento de nuestro paciente. Con respecto al examen físico, pues este debe incluir la toma de la temperatura axilar, el estado general y sobre todo ver la estabilidad hemodinámica, lo que nos va a hablar de que, pues sí, efectivamente nuestro paciente llega con fiebre, pero tenemos que saber diferenciar si está en un estado séptico
o simplemente está pues en un estadio infeccioso que todavía no ha llegado a sepsis. Tenemos que evaluar la función respiratoria y el nivel de conciencia, ya que esto nos puede dar pistas sobre cuál puede ser el foco infeccioso de nuestro paciente. Y vamos a hacer una búsqueda exhaustiva de focos infecciosos. Como ya les había dicho, como las mucosas van a estar comprometidas, entonces tenemos que hacer una búsqueda exhaustiva en todo el cuerpo de nuestro paciente. Entonces le vamos a ver boca y faringe para ver si hay mucositis, ulceraciones o placas. Vamos a evaluar el aparato respiratorio, el abdomen, si nuestro paciente tiene dolor de la palpación, distensión abdominal, sensibilidad a la misma. Vamos a evaluar si nuestro paciente tiene el catéter venoso central en ese momento, evaluar la zona de la inserción del catéter venoso central, evaluar la piel y los tejidos blandos y sobre todo también la región perianal, ya que pues es otra región que pues la mucosa tiene su propia microbiota normal y si esta se llega, digamos, a dañar, pues puede ser otro sitio de infección bastante importante. Entonces, ¿cómo nosotros vamos realmente pues a realizar una confirmación hematológica y el laboratorio? Entonces, inicialmente vamos a mandar el hemograma de una. Apenas nos llegue nuestro paciente, en 60 minutos nosotros tenemos que sí o sí tener los siguientes exámenes. Tenemos que tener nuestro hemograma completo y sobre todo con el recuento de neutrófilos para realmente saber si la razón por la que nuestro paciente está acá es porque tuvo una infección a causa de que los neutrófilos estaban bajos. También vamos a mandarle proteína C reactiva, a pesar de que pues esta, digamos, no es muy específica para la neutropenia febril, ya que pues digamos el paciente, como lo había mencionado previamente el doctor Juan Camilo, puede tener, digamos, otros focos que nos puedan estar hablando de una proteína C reactiva. Sin embargo, si esta proteína C reactiva nos sale en un, digamos, con un resultado de 90 miligramos sobre litro, mayor o igual a esto, ya nos está hablando de un riesgo muy alto de que realmente es una infección y que pues nuestro paciente efectivamente está infectado. Adicionalmente a esto tenemos que evaluar la velocidad de eritrosedimentación y las pruebas de función renal o hepática que básicamente nos van a evaluar la función orgánica del paciente y ahí también podemos ver, digamos, cómo va progresando la infección, porque pues si hay sepsis, digamos como que ya llegaría a haber un compromiso más multiorgánico y digamos como que estos parámetros de pruebas de función renal y hepática podrían llegar a estar un poco alterados. Entonces, pues digamos como que esta es una tabla resumen de todos los exámenes que se pueden mandar. Y pues como pueden ver en la parte de abajo, más allá de los hemocultivos, los biomarcadores, pues nosotros también tenemos los otros exámenes, lo que viene siendo examen de orina, radiografía de tórax, las búsquedas de virus respiratorio, que pues estos, digamos, no son obligatorios y realmente no se deberían mandar de rutina, pero si nosotros estamos sospechando que realmente nuestro paciente tiene un foco muy específico, pues le vamos a mandar un examen que realmente nos confirme si el foco que nosotros estamos sospechando es realmente lo que le está causando la fiebre a nuestro paciente. Ahora vamos a hablar un poco sobre el perfil microbiológico. Entonces, ¿cuál puede ser el origen de la infección? La infección puede ser bacteriana, que es la más común, puede ser viral o puede ser fúngica. Entonces, para nosotros saber si la infección es bacteriana, vamos a mandar los hemocultivos, como ya habíamos mencionado previamente, tomar las muestras del catéter venoso central, tomar también cultivos de los sitios estériles cerca al paciente, por si la infección no llega a ser propia del cuerpo, sino que viene del ambiente, pues saber cuál puede llegar a ser el virus que está en el ambiente que está afectando a nuestro paciente y la PCR. Si nosotros estamos sospechando de, digamos que descartamos la infección bacteriana, nos vamos hacia la infección viral. Digamos como que esta es más común en niños, pues debido a que pues los niños apenas están empezando a desarrollar y madurar su sistema inmunológico, entonces no han tenido tanta exposición a virus, por lo cual son más predisponentes a contraer una infección vírica. Sin embargo, los adultos también pueden llegar a contraerlas. Entonces, los virus más frecuentes son el virus sincitial respiratorio, la influenza, parainfluenza, rinovirus, adenovirus y metaneuvirus. Y pues, digamos, con pues, los acontecimientos de la pandemia también se debe incluir, pues, digamos, una PCR para buscar, por ejemplo, SARS-CoV-2 mediante hisopado y aspirado nasofaringeo o lavado bronquio alveolar. Si ya descartamos infección bacteriana e infección viral, nosotros podríamos llegar a pensar una infección fúngica. Entonces, digamos como que
esta infección no es tan recurrente, pero puede llegar a pasar. Y nosotros la vamos a sospechar, nosotros la vamos a sospechar en pacientes de alto riesgo con fiebre persistente. Básicamente, que nuestro paciente con neutropenia febril le siga la fiebre durante 4 a 7 días pese a los antibióticos. Entonces, básicamente, ahí nosotros podemos estar sospechando, bueno, no está respondiendo a antibióticos, ya le descartamos una infección viral, entonces podríamos estar hablando de una posible infección fúngica. Entonces, pues vamos a intentar buscar esta infección fúngica mediante las pruebas específicas de los hongos que pues nosotros podamos llegar a sospechar. Entonces, esta es una tabla de la DSA, que básicamente nos está hablando sobre cuáles son los microorganismos más comunes que puede llegar a presentar nuestro paciente con neutropenia febril. Entonces les voy a mencionar algunos, por ejemplo, un gran negativo que puede ser una E. coli, una Klebsiella, un gran positivo que sea una coagulasa negativa Staphylococcus, un Staphylococcus aureus, por ejemplo, un hongo que pueda llegar a ser un Aspergillus o una cándida. Entonces, como podemos ver, hay muchas causas y muchos virus y microorganismos que pueden invadir a nuestro paciente, pero digamos como que acá los dividimos entre más comunes y menos comunes, pues intentando buscar los más comunes inicialmente, y si ya descartamos los más comunes, pues nos vamos a los que casi no se presentan. Ahora les voy a hablar un poco sobre el manejo. Entonces, ¿cuál es el manejo inicial? Este es un manejo inicial dependiendo del tiempo. Entonces, como yo les había comentado previamente, la primera hora en la que llega nuestro paciente es clave. Entonces, entre los primeros 15 minutos y apenas llega nuestro paciente en el triage inmediato, yo le tengo que hacer la toma de temperatura, pulso, frecuencia respiratoria, presión arterial y saturación de oxígeno, como para ver cuál es el estado general en el que me está llegando mi paciente. En los 15 minutos posteriores, entre 15 minutos y media hora, yo ya tengo que haberle colocado al paciente que pues cumpla con todos los factores de riesgo para desarrollar neutropenia febril, o sea, que sea un paciente que venga con terapia quimioterapéutica, que esté presentando los signos de infección, pues ya le tengo yo que colocar un acceso venoso central o periférico, tomar hemocultivos para saber, digamos, si logro identificar la bacteria que está pues afectando a mi paciente, ordenar los laboratorios, como bien puede ser el hemograma, pues para realmente ya tener el recuento absoluto de neutrófilos y decir como, no, si los neutrófilos están bajos, es por esta razón. Tomar electrolitos, BUN, creatinina, glicemia y lactato, como para saber el estado hemodinámico de mi paciente y el compromiso orgánico que este pueda llegar a tener. Y evaluar los signos de sepsis severa, que mi paciente llegue a estar hipotenso, que tenga hipoperfusión cutánea, que tenga hipoxia, que tenga alteración del estado mental. Y pues digamos, si mi paciente llegase a tener pues esa sepsis, pues ya, pues ahí pasamos con un tratamiento, digamos como pues para el tratamiento de la sepsis, como bien sería la reanimación con líquidos, el oxígeno suplementario, antibióticos empíricos vía intravenosa y pues el soporte hemodinámico como para sacar a mi paciente de ese estado séptico, ya que es un estado muy urgente. En los próximos 30 minutos, pues digamos, si nosotros ya descartamos la sepsis, nosotros debemos buscar potenciales fuentes de infección en nuestro paciente, intentar identificar si nuestro paciente tiene un foco para directamente ir a atacar ese foco y no perder el tiempo. Entonces ya en este momento nosotros debemos haber administrado oxígenos suplementarios si el paciente precisa, por ejemplo, si está un poco desaturado. Debemos haber iniciado los antibióticos empíricos, que ya más adelante se los voy a mencionar, y también debimos haber iniciado pues tratamiento con líquidos, ya que como nuestro paciente llega con fiebre, tiene, digamos, tiene un compromiso del estado de hidratación, entonces nosotros también debemos prevenir de que nuestro paciente llegase a tener una deshidratación severa. Y pues ya en los 60 minutos, digamos como que hemos tenido inicialmente para tratar a nuestro paciente, yo ya tengo que estar completamente seguro si mi paciente clasifica entre alto riesgo o bajo riesgo y a partir de ahí empezar a tomar todas las decisiones clínicas que voy a tomar. Entonces, ahora el manejo inicial dependiendo del riesgo, que era lo que les mencionaba previamente. Entonces, vamos a tener acá en cuenta las escalas que les había mencionado previamente, el MAS y el CISNE. Y sobre todo, digamos, yo cómo veo a mi paciente, yo cómo lo percibo, si mi paciente tiene alto riesgo o bajo riesgo. Entonces, digamos, como por ejemplo, la escala CISNE me dio en 25. Yo veo a mi paciente que no tiene signos clínicos tan graves. Entonces, yo voy a decir como listo, es un paciente que no tiene bajo riesgo.
Sin embargo, si no, si tiene bajo riesgo, yo también tengo que pensar como, bueno, si tiene bajo riesgo, ¿qué tan capaz es mi paciente de cuidarse esta infección de bajo riesgo? Entonces, digamos, si mi paciente eh, es capaz de tomarse por sí solo, digamos, como el tratamiento que yo le voy a dar, si tiene la forma de movilizarse hacia el centro de salud en dado caso llegue a presentar signos más severos, si por ejemplo mi paciente no llega a tener teléfono y no tiene a quién llamar para pedir ayuda, pues digamos que yo lo empiezo a clasificar como un alto riesgo, debido a que mi paciente, pues digamos como que yo le veo factores de riesgo para que no llegue a cuidarse totalmente esta infección. Sin embargo, si mi paciente realmente tiene, digamos, como que estos factores controlados y yo sé que que este bajo riesgo se lo voy a poder tratar de manera ambulatoria, entonces digamos como que el tratamiento ambulatorio en este caso para pacientes de bajo riesgo va a ser administrar amoxicilina con ácido clavuránico más ciprofloxacino. Digamos como que esta terapia, bueno, digamos, este antimicrobiano, se lo voy a administrar y lo voy a dejar en revisión más o menos 4 horas para ver cómo evoluciona con este antibiótico. Y si veo que la fiebre se empieza a resolver, que digamos como que los signos de inflamación se empiezan a resolver, pues digamos como que yo ya lo puedo mandar a casa, digamos como con esta terapia. Sin embargo, si veo ya después de 4 horas que no está respondiendo, que mi paciente se me está empezando a complicar, entonces ahí sí tengo que empezar a pensar en un tratamiento, digamos que pues digamos ya es para más alto riesgo. Entonces, acá sigue, digamos, la siguiente parte de este algoritmo, que es si mi paciente tiene signos o riesgo de presentar una sepsis o choque séptico. Si, digamos, mi paciente, yo lo veo listo, tiene alto riesgo, la escala más le salió por menos de 21, yo lo veo un poco comprometido, entonces puede que la infección siga avanzando, pero pues yo no lo veo con riesgo de sepsis, entonces voy a tomar pues cualquiera de los siguientes, digamos, como que manejos farmacológicos, como puede ser la administración de piperacilina vasovactam, el cefepime, que es un beta-lactémico de cuarta generación. Entonces nos vamos digamos, como que dentro de todos los antimicrobianos, pues nos vamos a los de, digamos, más alto, digamos, eh, abordaje, pues para no correr el riesgo de que pues la infección siga y siga avanzando. Entonces me voy directamente a una línea de tratamiento mucho más extensa. Y también puede ser, digamos, el tratamiento con carbapenémicos, como puede ser el meropenem y el imipenem. Digamos como que las guías recomiendan inicialmente estos tres tratamientos porque, pues, digamos, van a tener un espectro más extendido para atacar las bacterias, pero también van a ser, digamos, medicamentos que van a poder atacar las pseudomonas, que también son unas bacterias que pueden estar presentes y digamos como que solo van a poder llegar a ser tratadas con estos tres tratamientos. Entonces, si mi paciente tiene una pseudomona, pues digamos como que también se la estoy combatiendo. Sin embargo, digamos que mi paciente sí tiene los signos severos de sepsis o de choque séptico. Entonces, voy a seguir con el tratamiento que les había dado previamente, pero digamos que le tengo que añadir más cosas. Entonces le voy a añadir un segundo refuerzo contra bacterias gram negativas, como bien pueden ser los aminoglucósidos o las fluoroquinolonas. Y también voy a añadir, digamos, una opción por si mi paciente llegase a tener una bacteria gram positiva, que digamos como que de todas las gram positivas, la más común es el Staphylococcus aureus, y que digamos como que tenga un mecanismo de resistencia bacteriana, digamos, amplio, como bien puede ser los meticilinos resistentes. Entonces, adicionalmente a este, digamos, segundo refuerzo de gram negativas que le estoy dando, también le estoy dando vancomicina para poder atacar las gram positivas. Ahora, el ajuste terapéutico según la evolución. Entonces, nosotros Si tenemos que... quieres, Cristian, si quieres, volvámonos un Sí, Doc. momentico como para hacer el recorderis, o sea, como bien explicadito de ese algoritmo, porque Ok, entonces ahí pues como para dejar súper confirmado. Entonces, el paciente ya lo diagnosticaste, ¿no? Ya tienes el diagnóstico de neutropenia febril, ya sabes el conteo de neutrófilos en cuánto está, que tiene que estar en menos de 500 sí o sí, o tienes que tener la presunción de que pues van a bajar, que van a llegar a esa cifra, ¿cierto? Entonces, MASC y Cisne. Cisne lo utilizan más para tumores sólidos.
¿sí? Pero pues se puede utilizar cualquiera de esos dos. Y ahí en esa tabla te pone, si el MASC es menor a 21 o si tiene en general alguno de esos signos que se mencionan ahí, pues ya se convierte en un paciente de alto riesgo, ¿sí? Hay pacientes a los que tú ni siquiera necesitas calcular escalas porque pues ya de entrada son alto riesgo. Un paciente con riesgo social, un paciente que no tiene una red de apoyo, sí, ya es un paciente de alto riesgo. Y pues para el cisne, que fue lo que hablamos que día, que pues está ahí como la zona gris de, creo que ahí lo pusiste bajito, del 3 o igual, 3, mayor o igual a 3, porque pues digamos que ahí también, según Cisne, uno evalúa en esos tres punticos, como en esa escala gris, si uno mismo, o sea, el médico tratante, lo define como alto riesgo o bajo riesgo, ¿sí? Eh, Eso te sirve, dijimos, para establecer si el paciente es intrahospitalario o extrahospitalario, ¿sí? Aquí en Sí. Colombia, pues no sé eso cómo funciona en Estados Unidos realmente, yo imagino que funciona algo mejor, pero aquí en Colombia la mayoría de pacientes son pacientes que vas a hospitalizar, ¿sí? Muy pocos pacientes van a ser los que les puedes dar un manejo en casa o que tengan una muy buena red de apoyo, pues quizá el paciente con la super prepagada que tiene medicina domiciliaria, pues quizá le puedes dar chance, ¿cierto? Pero la mayoría de pacientes van a irse al alto riesgo, o sea, al intrahospitalario. Ahora, si te dio bajo riesgo, pues entonces tú lo que dice ahí, revisas si tiene algún tipo de riesgo social y tratas de si puedes meterlo otra vez en alto riesgo para ver si le inicias manejo. Ahora, ya es alto riesgo y dijimos que la mayoría son alto riesgo, ¿cierto? Cuando es Sí. alto riesgo, entonces, pues para dejarlo súper claro, cuando es alto riesgo, entonces tienes que ver, ¿el paciente está chocado o no está chocado? ¿Sí? ¿Qué tan críticamente enfermo está? Si está muy críticamente enfermo, inicias uno de los que está a la izquierda, que como tú muy bien lo dijiste, son antiseudomónicos, porque pues en este paciente, y pues hago también la cuña de cuando hablaste de infección viral, pues como causa de neutropenia febril, pues está muy bien pensar en causas virales, pero la mayoría de veces en estos pacientes pues se piensa directamente en una causa bacteriana, porque es un paciente que se la pasa en un entorno hospitalario, es un paciente que puede estar colonizado por bacterias que son ya resistentes. Entonces por eso no lo iniciamos bajito, ni nos quedamos tranquilos, sino que inmediatamente pues se inicia manejo antibiótico con un antiseudomónico, que tiene un muy amplio espectro, ¿cierto? Si el paciente está chocado, definitivamente te toca iniciarle manejo con uno de los de la derecha, que es un aminoglucósido, o si tienes una sospecha en piel y tejido celular, y, sí, pues infección de piel y tejidos blandos, tienes que iniciarle también un antibiótico que tenga espectro a también, una vez más, bacterias resistentes. ¿Por qué? Porque lo que tú mencionabas anteriormente, es un paciente que está también invadido, por decirlo así. Tiene un montón de dispositivos, tiene mucho riesgo de, pues, con la manipulación de los catéteres y todo ese montón de procedimientos que les hacen que haya translocación bacteriana, principalmente pues de la flora cutánea y pues principalmente si se la pasa, ya dijimos que se la pasa en los hospitales, pues que tenga un aurus meticilino resistente, entonces por eso agregamos una linezolid, vancomicina o pues alguno que sea de este tipo. ¿Listo? Sigue. Listo. Entonces, como les estaba mencionando previamente, acá, pues digamos, ya después de haber iniciado este tratamiento inicial, nosotros vamos a realizar un ajuste terapéutico según la evolución de nuestro paciente. Entonces, nosotros lo vamos a, digamos, clasificar entre la evolución clínica favorable y la desfavorable. Entonces, ¿cuál sería una evolución clínica favorable? Por ejemplo, que nuestro paciente ya tenga una temperatura menor a 38 grados centígrados, que tenga una estabilidad clínica, básicamente que todos los síntomas con los que nos llegó el paciente, pues digamos como que ya estén cediendo, que esté empezando a sentirse mejor, que tenga una estabilidad hemodinámica, que por ejemplo si yo le hago un control de una PCR ya tenga un descenso mayor o igual al 30% del resultado anterior que me haya dado y que no haya y que haya ausencia de nuevos focos clínicos, o sea, básicamente que la infección no se haya trasladado a otro sitio del cuerpo, sino que ya la infección esté controlada. ¿Qué sería una clínica desfavorable? Que pues nuestro paciente esté con inestabilidad hemodinámica, que tenga un deterioro clínico súbito, o sea, que nos haya empeorado mucho más, que la PCR de control esté en aumento, que incluso se haya llegado a presentar un nuevo foco persistente clínico infeccioso o que la reparación de la fiebre no se haya logrado en las próximas 48 horas. Entonces, por ejemplo, no sé, si mi paciente llegó con sintomatología pulmonar y en la nada me empezó a desarrollar sintomatología neurológica, es bastante desfavorable y es algo que toca tener en cuenta. Entonces, a partir de esto, nosotros, digamos, como que vamos a ver cómo va evolucionando nuestro paciente. Entonces, por ejemplo, si a nuestro paciente se le identifica el microorganismo y está teniendo una clínica favorable, entonces debemos adaptar el esquema según el microorganismo que nosotros hayamos identificado en el antibiograma y el sitio de infección y mantener estos antibióticos hasta la resolución de la neutropenia y los signos clínicos. O sea, buscar la clínica favorable.
Si nosotros tenemos el cultivo de negativo, básicamente no tenemos realmente identificado cuál es la bacteria, pero tenemos una evolución favorable, entonces nosotros vamos a seguir con ese espectro de antibióticos que nosotros habíamos comenzado, pero si empezamos a ver que nuestro paciente empieza a resolver la fiebre poco a poco, que empieza a haber, digamos, como que resolución de los signos clínicos, pues vamos a ir reduciendo el espectro del antibiótico, pues digamos, después de 72 horas de nuestro paciente estar tratado con ese antibiótico, pues como para ir bajando un poco el nivel del antibiótico y evitar de que, por ejemplo, la bacteria nos llegue a, no sé, presentar un nuevo mecanismo de resistencia bacteriana, lo cual no sería muy bueno. Y pues digamos como que tenemos pues, la situación más crítica, es si el cuadro persiste y la clínica es completamente desfavorable. Entonces nosotros debemos repetir la evaluación física completa para evaluar si hay nuevos focos clínicos, solicitar hemocultivos de control, pues como para saber si ya se puede identificar cuál es la bacteria. Y en el peor de los casos, considerar el inicio de un antifúngico, que básicamente era lo que les comentaba previamente. Nosotros solo vamos a pensar en que nuestro paciente está colonizado por un hongo si ya después de 96 horas nuestro paciente sigue con fiebre, sigue con la clínica desfavorable y a pesar de los tratamientos que nosotros le estemos dando, no responde. Entonces, estas son, pues digamos, las diversas circunstancias que pues se le pueden presentar a nuestro paciente. Entonces, como les había comentado previamente, está el tratamiento antifúngico, que era lo que ya les había comentado, que es la neutropenia prolongada. Y pues las opciones empíricas que nosotros tenemos para tratar este hongo mientras lo identificamos son el voriconazol, la anfotericina B liposomal o las caspofúngicas. Y digamos como que la otra circunstancia que nosotros debemos tener en cuenta es una profilaxis antimicrobiana, que acá es donde nosotros vamos a tener en cuenta la neutropenia profunda. Básicamente, esta se hace como un método de prevención para que nuestro paciente no llegue a tener, digamos, como que el riesgo de llegar a la neutropenia febril. Nosotros sabemos que nuestro paciente, digamos, como que ya tiene un recuento de neutrófilos bajos y digamos que no resolvió. Sin embargo, no se ha llegado a infectar. Entonces, nosotros vamos a utilizar, por ejemplo, tratamientos como las fluoroquinolonas, el la trimetropina sulfametaxol, el fluconazol y el pozocanazol, que básicamente son como tratamientos de alto espectro que nosotros vamos a utilizar en pacientes que tengan ese riesgo de contraer una infección muy grave. Entonces vamos a utilizar esta profilaxis como una prevención a que el paciente nos llegue a un proceso infeccioso mucho más grande del que pues podría llegar a presentar debido a que pues tiene esta neutropenia que ha estado prolongada durante los días y pues tiene factores de riesgo de generar una infección de alto riesgo. Pues esta sería la bibliografía que utilicé. Me basé mucho, sobre todo, pues en las guías pues de la Asociación Colombiana de Oncología, pues del Instituto Nacional Cancerológico. Y pues eso sería todo. Muchísimas gracias. No sé si hay Si quieres, alguna... antes de que termines, pues digamos, devuélvete si quieres a la diapositiva de profilaxis. Ahí también podría entrar, pero pues yo, o sea, cuando revisaste el tema, pues como que no te molesté mucho con eso, porque siento yo que ya eso es más algo cuestión como del oncólogo, ¿sí? Pero pues para saberlo todos, hay también profilaxis, entre comillas, para la neutropenia propiamente, ¿sí? Entonces, generalmente se utiliza filgrastim, eh, que pues es un estimulante de colonia de granulocitos y hay unos criterios específicos, ¿sí? Entonces, solamente como para que se lo lleven a la casa y como para que lo tengan ahí, pues que les quede en la mente por si algún día se los preguntan o si lo ven por ahí, pues no se les haga raro. Y se indica cuando hay un riesgo estimado mayor al 20%. Si eso antes se decía que el mayor al 40%, pero pues se ha revaluado, ahorita es mayor al 20% o a considerar si está entre 10 y 20%. Se utilizan esquemas de filgrastim que hacen que pues digamos que el paciente se somete a la quimioterapia y pues es digamos con una quimioterapia que como decía Cristian, puede ser muy agresiva entre comillas o pues se estima que genere mucho o que genera mucha neutropenia, entonces se les da filgrastim y con eso digamos que se subsana un poquitico el riesgo a generarla. ¿Listo? Pues solamente es como para que lo tengan en mente. ¿Ya? Muy buena charla, Cristian.
Muchísimas gracias. No sé si hay alguna pregunta o comentario pues con respecto a la charla que les pueda resolver. Gracias por escucharme. Creo que no hay nada más de preguntas o comentarios. Darte las gracias a ti, Cristian, y a nuestro tutor también de la charla, porque pues nos brindaron una charla muy importante, una información muy valiosa y obviamente muy útil para aplicar en nuestros escenarios clínicos. La verdad, pues felicitaciones desde todo el equipo de Imigus. Muchas gracias también por tu charla, estuvo excelente, te felicito. Y pues para los integrantes que están en la llamada, también gracias por unirse, por dedicarnos el tiempo para escuchar pues la charla que Cristian nos trajo esta noche. A continuación les vamos a enviar un link de la asistencia para que lo llenen, por favor. Recuerden que estamos revisando su participación y los que tienen la mayor participación, pues de parte de Amigos les otorgamos el certificado como miembros activos en el grupo de interés. Les agradecemos nuevamente a todos los que estuvieron esta noche y los invitamos pues a nuestra próxima charla que va a ser el 18 de noviembre a las 7 de la noche sobre hipercalcemia maligna. Bueno, que tengan una feliz noche. Muchísimas gracias a todos a los que asistieron. Gracias. Gracias, feliz noche. Listo, ahí está el link, porfa, para que lo llenen, no se les olvide. Feliz noche. Gracias. Feliz noche.